Cuando el gobierno gasta más allá de sus ingresos, es irresponsable. Si el gobierno cae en deuda, es irresponsable. Y esta política hemos dicho que va encaminada a ser bien visto por las calificadoras internacionales. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el cual trabajas con equilibrio fiscal, pues tienes condiciones supuestamente de cubrir el pago del servicio de la deuda. Y de hecho, el gobierno ha venido adelantando el pago del servicio de la deuda externa. Por eso no le han bajado el grado de inversión. ¿Por qué? Porque se ha comportado bien con los acreedores internacionales. Entonces, de ahí que el artículo pregunta, bueno, ¿para quién hay que ser, el gobierno debe ser responsable para quién? ¿No? ¿Para el sector financiero o debe ser responsable para los propósitos nacionales de crecimiento, empleo, desarrollo, la preservación y desarrollo de la esfera productiva? Porque está siendo responsable con el capital financiero a costa de contraer el gasto, la inversión, lo cual está profundizando la crisis, es decir, a la caída de exportaciones, a la caída del consumo y la inversión privada, se le suma la contracción del gasto público que viene a profundizar la caída de la actividad económica, viene a profundizar el cierre y quiebre de empresas, aumentar el desempleo y el deterioro del nivel de vida de la población. Entonces los gobiernos surgieron para satisfacer las necesidades de la población, no para responder a los intereses del sector financiero, como está aconteciendo. Luego, la cuestión es de que a las finanzas públicas hay que evaluarlas en torno a su impacto sobre la actividad económica y no hay que evaluarlas en función del déficit, del monto de la deuda. Y, repito, la austeridad fiscal está contrayendo la actividad económica, está aumentando el desempleo, está originando quiebre de empresas hasta el momento en el cual no están recibiendo apoyo alguno por parte del gobierno. Entonces ahí vemos la irresponsabilidad de la política fiscal, que está atentando sobre el propio crecimiento potencial de la economía. Y ahí están los datos que ayer reportó la Secretaría de Hacienda. Está aumentando la deuda pública, a pesar de que el gobierno está contrayendo el gasto. ¿Por qué? Porque el contraer el gasto contrae la actividad económica, disminuye el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos. Porque la recaudación es función del ingreso nacional. Si disminuye el ingreso nacional, disminuye la recaudación tributaria, ¿no? Un 20% de 100 es 20, ¿no? Un 20% de 80 son 16. ¿No? Entonces, al estar gastando menos, contrae la actividad económica y termina recaudando menos. Entonces, por lo tanto, sigue creciendo el monto de la deuda. Entonces, es preferible que el gobierno gaste más, ¿no? Incremente la deuda para reactivar la economía y al reactivar la economía va a terminar recaudando más. ¿No? Y al recaudar más, pues lógico, va a disminuir el déficit fiscal, promotor del crecimiento, y va a disminuir el monto de la deuda. Pero bueno, ahí están los economistas que nos han venido gobernando y nos gobiernan, ¿no? Yo lo reprobaría, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, de seguir esta política de austeridad fiscal, pues va a seguir el quiebre de empresas, va a seguir el desempleo, va a seguir sin haber recursos para el combate a la pandemia. Y la cuestión es de que ellos dicen, no, es que la austeridad fiscal es para generar condiciones de estabilidad de la economía. Pues no, la está desestabilizando, ¿no? En el momento en el cual estás contrayendo más la actividad económica y esa contracción se traduce en menos recaudación tributaria, sigue el déficit fiscal, entonces ¿de qué estabilidad macroeconómica me estás hablando? Y luego está el problema de las carteras vencidas. Ahí están los datos también que surgen día a día en la prensa de cómo está aumentando la cartera vencida. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el ingreso de las empresas e individuos, no tienen condiciones de pago de la deuda, ni condiciones de pago de impuestos. Por eso el gobierno está recaudando menos. Entonces, este problema de la cartera vencida va a llevar a la quiebra bancaria, no tengo la menor duda, ¿no? O sea, va a llevar están disminuyendo significativamente las ganancias de la banca y el próximo año se van a traducir en pérdidas, porque va a seguir el problema de cartera vencida, o sea, incapacidad de pago de la deuda.
Entonces, ¿de qué estabilidad financiera o macroeconómica me estás hablando, ¿no? Bueno, de eso trata el artículo del día de hoy, ¿no? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, profesor. Cuando se habla de la preocupación del gobierno por el alza de impuestos y consiguientemente la restricción del gasto a futuro, esos impuestos directamente se refiere a, o sea, que la preocupación es un alza de impuestos directamente en el consumo, en los ingresos o a qué sector en específico. Es decir, el gobierno dice, si caigo en el gasto deficitario, caigo en deuda. Y esa deuda tiene que ser pagada. Una de dos. O aumento impuestos para pagar la deuda o disminuyo el gasto para pagar la deuda. Dice, y ambas cosas son perjudiciales. Entonces, de ahí que no trabajo con gasto deficitario para no incrementar la deuda, para no incrementar impuestos, para no seguir disminuyendo el gasto. Pero la bronca es, repito, que al disminuir el gasto, disminuyes la actividad económica, recaudas menos y sigue el déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda. Ahora, en un contexto de contracción económica, tú no puedes aumentar impuestos. Repito, porque las empresas e individuos han caído sus ingresos. Entonces, si tú le incrementas los impuestos, pues, ¿cómo te van a pagar? Si están viendo disminuidos sus ingresos. Entonces, y si les cobras a fuerza, como está haciendo el SAT, está obligando a las empresas a que paguen impuestos, pues lo están haciendo a costa de contraer más su gasto y su inversión y a costa de contraer más la actividad económica. Sí, porque el SAT dice, no, estamos incrementando la recaudación, sí, vato, pero a costa de que sigue, ahí está la caída de la inversión fija bruta en 30% en relación al año pasado, ¿no? Entonces, lo que yo coloco en el artículo de hoy es que el gobierno, al gastar más, va a recaudar más, sin necesidad de aumentar impuestos. Repito, la recaudación es función del ingreso nacional. Si tú incrementas el gasto, el ingreso va a pasar, pongamos, de 100 a 200 y estás cobrando el 20%, entonces vas a recaudar 40 en vez de recaudar 20, ¿no? Entonces, hay que recordar que en la teoría macroeconómica post-keynesiana, el gasto es el que genera el ingreso, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere recaudar más, quiere tener más ingresos, tiene que gastar más para así incrementar la actividad económica, incrementar el ingreso de las empresas e individuos y así recaudar más, sin necesidad de aumentar la tasa, ¿no? ¿O a qué te referías tú? No, sí, es que me surgió la duda de que estaba planteado en ese párrafo que al gobierno le parecería irresponsable ah, caer en un alza de impuestos o restringir el gasto futuro, pero me puso a pensar directamente en pues lo poco que en realidad ya recauda México. Entonces, y lo mucho que se intenta evadir el pagar impuestos. Entonces, por eso me empezaba a preguntar si eran impuestos directamente al consumo o sobre el ingreso o específicamente a algún No, o sea, sector. ahí, es decir, los gobiernos recurren a todo tipo de impuestos cuando impuesto sobre la renta o impuesto sobre el consumo. Y de hecho, lo que los gobiernos han venido haciendo, neoliberales, es de tratar de que el impuesto caiga más en el IVA, en el impuesto al consumo, y no tanto al impuesto sobre la renta para supuestamente no afectar la inversión. Y luego también el impuesto al valor agregado, al consumo, les permite a ellos mantener restringida la demanda para evitar presiones sobre precios. Y te dicen que también el impuesto al consumo, pues como todo mundo consume, todo mundo lo va a pagar, ¿no? Es- pero la bronca es de que el impuesto al consumo es un impuesto regresivo, porque la gente de bajos ingresos gasta todo su ingreso, ¿no? Entonces ahí estás grabándolo proporcionalmente más en relación a la gente de alto ingreso que solamente consume una parte insignificante de su ingreso. Pero Ok, la cuestión es, ¿no? Repito, si el gobierno recauda poco es porque gasta poco, ¿no? Entonces, si quiere recaudar más, tiene que gastar más. Y lógico, también evitando la ilusión y evasión tributaria.
que tanto se da en nuestro país. Claro. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Qué más? Profe, entonces, ¿usted cree que únicamente evitando la elusión y evasión tributaria el gobierno podría recaudar más? ¿O cuál sería la medida? No, repito, el gobierno tiene que gastar más. Repito, el gasto es el que genera el ingreso. El gobierno recauda poco porque gasta poco. Y luego también, en un contexto de economía abierta, lo que gasta se filtra a importaciones. Entonces no estás generando efectos multiplicadores internos en favor de las empresas nacionales, en favor del empleo nacional, para así incrementar el ingreso nacional y poder recaudar más. Hay una filtración del gasto a importaciones. Entonces es de ahí que estás beneficiando a otras economías y no la nacional. Sí, entonces primero tendría que atacarse el problema del gasto para que se pueda atacar una alta recaudación tributaria. ¿Sí? Y que ese gasto tenga un alto efecto multiplicador interno. Gracias. Justo aunado a los otros mecanismos de evitar la elusión y evasión tributaria, ¿no? Sí, porque, repito, si ustedes ven allí, todos los economistas hablan de, sí, el gobierno tiene que recaudar más, tiene que poner más impuestos para poder gastar más. De nuevo es el enfoque convencional, de que el ingreso es el que genera el gasto, ¿no? Pues no, no. ¿Cómo vas a recaudar ahorita si el ingreso ha caído tremendamente? Tienes que gastar, trabajar con gasto deficitario para poder reactivar la economía, utilizar la capacidad ociosa existente, utilizar el desempleo existente para reactivar la economía, sin incrementar el ingreso nacional, y eso te va a llevar a mayor recaudación. La cuestión es de que el Banco Central tiene que financiar al gobierno a cero tasa de interés. Carajo. No, una tasa de interés cercana a cero, pero no lo hace. Sí, porque hace rato en una entrevista me decía el entrevistador, bueno, ¿quién más piensa como usted? Le dije, mira, pues el propio Fondo Monetario Internacional. Dije, en su reporte de octubre está recomendando a todos los países trabajar con gasto público deficitario por varios años hasta que se reactive la economía. Dije, la propia institución que siempre recomendaba, siempre estaba apoyando la austeridad fiscal, hoy día está recomendando gasto público deficitario. Dije, la cuestión es de que tiene que ser a una tasa de interés cercana a cero. Sí, porque la tasa de interés, el costo de la deuda, debe estar por debajo del crecimiento del ingreso nacional para poderla pagar. Porque si la tasa de interés está por arriba de lo que tú recaudas, pues lógico, nunca vas a disminuir el monto de la deuda, ¿no? Aparte, ese monto debería de estar en deuda pública nacional, no Así internacional, es, ¿no? así es. Un gobierno no debe de endeudarse en una moneda que lo emite. O sea, si tú te endeudas en tu moneda, no caes en insolvencia, porque tú tienes el control de la moneda, la puedes estar refinanciando permanentemente. A diferencia si te endeudas en dólares, nosotros no emitimos dólares y aparte somos deficitarios, tenemos un déficit de cuenta corriente, que caes en deuda para pagar deuda, ¿no? ¿Alguien más? Disculpe, profe, ¿y usted qué recomienda para evitar la evasión fiscal o para aumentar el número de contribuyentes? Lo que pasa es que a inicios de este año hubo una cátedra con Hacienda, si no me recuerdo, y bueno, yo estuve presente y estaba Gabriel Llorio y él aquejaba, bueno, le echaba la culpa de todos los problemas económicos del país. Aquí en México no se recaudaba lo suficiente y decía que ellos tenían planeado hacer una reforma para pasar a los trabajadores del sector informal al sector formal, pero nunca explicó cómo, nada más decía que lo iban a hacer y que lo iban a hacer, pero nunca dio más explicaciones. ¿Usted qué podría proponer para hacer Mira, eso? es que de nuevo, ¿no? Esos economistas, carajo, no deben estar allí, chido.
¿Qué hizo el gobierno de Peña Nieto para tratar de pasar a los trabajadores de la economía informal a la economía formal? Dicen, si ustedes empiezan a cotizar al Seguro Social, dice, el gobierno va a cubrir el primer año de esas contribuciones. Y después ustedes el año subsiguiente van a contribuir con el 10%. Y luego el segundo año con el 20% y así hasta llegar a que en lapso de 9, 10 años ya ellos estén cotizando todo, ¿no? Para pasarlo de la economía informal a la economía formal. Y pues lógico, pues eso no funcionó el primer año, ¿no? Pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque la gente, de nuevo, ¿no? Si tú no reactivas la economía, ¿no? La gente sigue eludiendo el pago de impuestos y contribuciones. Tú tienes que reactivar la economía, mejorar el ingreso de las empresas e individuos para así disminuir la economía informal. Es decir, ¿por qué fíjate, la economía informal empezó a partir de la década de los 80 a crecer exponencialmente? ¿Por qué razón? Porque en los 80 no crecimos, estuvimos en la crisis, ¿no? La crisis de deuda. Entonces, ¿qué hacen las empresas para sobrevivir al ver disminuido sus ingresos? Pues efectivamente tratan de evadir el pago de impuestos y el pago de contribuciones, de las prestaciones laborales. Entonces, de ahí que se da de baja en el Seguro Social, se da de baja en el Infonavit, etcétera, ¿no? Justo para evitar esas contribuciones, esas prestaciones laborales y evitar el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque han visto disminuir sus ingresos, ¿no? Y en esa temática hemos estado, ¿no? Desde los 80 a la fecha. Teníamos la industria manufacturera representaba el 23% de la actividad económica en el 80, 81. Actualmente te representa el 16%. Y entonces, al crecer menos la economía, al estar rompiendo cadenas, al estarse rompiendo cadenas productivas, al estarse desindustrializando, pues lógico, está disminuyendo la generación de empleos formales. Y aquí no existe seguro de desempleo, o sea, la gente tiene que trabajar, ¿no? Subocuparse para poder tener ingreso, para poder sobrevivir, ¿no? Y las mismas empresas también, o sea, en el contexto de economía abierta, abren la economía, ¿no? Además, ¿no? Donde no tienen los niveles de productividad y competitividad para encarar el proceso de competencia, pues más pierden las empresas nacionales, ¿no? Entonces se ven obligadas a bajar salarios para poder sortear la competencia frente a importaciones y muchas quiebran, ¿no? Repito, de ahí que hemos pasado a tener menos industria. Perdimos la autosuficiencia de granos básicos. Entonces, de ahí que se disparó tremendamente en la economía informal y el empleo informal, ¿no? Entonces, no es a través de estas prácticas, como digo, de que trató de establecer Videgaray cuando era secretario de Hacienda, de ir incorporando paulatinamente a los trabajadores de la economía informal a la economía formal, o que estos güeyes, estos vatos, traten de que ahora sí van a estar aumentar una reforma tributaria para terminar con la informalidad y así aumentar la base de contribuyentes. No, no puedes, ¿no? Y luego menos en un contexto de crisis, en un contexto de disminución del ingreso nacional que va a estar por muchos años, ¿no? Profesor, Sí. yo quería comentar, bueno, en ese aspecto que sería interesante, por ejemplo, ver qué tanto han sido afectadas las empresas transnacionales en México, a diferencia, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues en este sentido también sería interesante ver en qué medida pueden contribuir en esta cuestión de impuestos y todo esto. No, ahí, en el caso de esas empresas, pues sí están, o sea,
muy controladas, ¿no? Y aunque lógico, tienen también sus prácticas de elusión y evasión tributaria, ¿no? Pero, repito, y de hecho, lo que está haciendo el SAT es de que aquellos grandes contribuyentes que venían postergando el pago de impuestos, bueno, que lo paguen, ¿no? Y ahí está el caso de Electra, un montón de empresas a las cuales le están llegando para que paguen los impuestos. Y la cuestión es de que lógico que también hay grandes empresas que están en la economía informal, ¿no? Pongamos Bachoco, ¿no? Que está en la agroindustria, ¿no? Paga muy poco de impuestos, ¿no? Y gana lo que quiere, ¿no? Porque también ha aprovechado el hecho de que el sector agrícola tiene un trato preferente tributario, ¿no? Y también tiene rubros dentro de la economía informal justo para la elevación. Y así hay un montón de empresas, ¿no? Entonces, en dado caso, yo sí diría, hay que ir sobre esas grandes empresas o medianas empresas que a través de la economía informal evaden el pago de impuestos, ¿no? Repito, pero en el caso de las pequeñas y medianas, o las micro, ¿no? O la gente que está trabajadores de la economía informal, pues no les puede llegar a que paguen impuestos si no ven incrementado su ingreso. Entonces, el énfasis hay que ponerlo en el crecimiento económico, no tanto porque ellos te dicen, no, es que para poder crecer hay que recaudar para poder gastar. Pues no, es la visión convencional. No. Un gobierno soberano que controla la moneda no necesita impuestos para gastar, no necesita deuda para gastar, simplemente gasta, ¿no? Y recauda lo que gasta. Y los impuestos y la deuda es para regular la liquidez de la economía, ¿no? No para financiar el gasto, ¿no? Pero eso sí, repito, ese gasto tiene que estar acompañado por el Banco Central que acredite los depósitos que realice el gobierno en sus gastos. Sí, porque el gobierno te gasta, ¿cómo? Emitiendo un cheque, ¿no? Un cheque que va a ser depositado en la cuenta de aquellos que le venden bienes y servicios. Entonces el Banco Central tiene que responder a ese depósito que el gobierno está realizando. Y eso no se da, ¿no? Entonces necesitas un acompañamiento cotidiano, ¿no? De la política monetaria y la política fiscal en favor de qué? De el impulso de la esfera productiva, el impulso de la creación de empleo y la actividad económica. Sí, y ellos ponen el énfasis, repito, en esta cuestión, no, una reforma tributaria. No puedes hablar de reforma tributaria en un contexto de crisis. Nadie tiene condiciones de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque sus ingresos han caído significativamente. Nadie tiene condiciones de pagar su deuda. No por nada está aumentando la cartera vencida. No. ¿Alguien más? Profesor, y yo quería preguntar si es que, bueno, pasamos a, digamos, pues, valorar un poquito menos el sector externo, dejar de considerar como sumamente importantes los equilibrios macroeconómicos. Bueno, dicen que esto genera que generaría una fuga de capitales, que como medida o contramedida a esto podríamos utilizar el control de tipo de cambio. Pero a mí me quedaría un poquito de duda. Control de salida de capitales. Control de salida de capitales. Sí, no del tipo de cambio. El tipo de cambio déjalo flexible, ¿no? Ok. Y bueno, en este caso, ¿cómo se instrumentaría este control de salida de capitales? O Ya, desde mira, luego. es decir,
¿qué fue lo que pasó en 82, ¿no? Con la crisis de deuda? La misma banca comercial recomendó a los grandes ahorradores, a las grandes empresas, que sacaran su capital, ¿no? Que compraran dólares porque venía una devaluación. Entonces, pues lógico, disminuyeron las reservas internacionales, ¿no? Es decir, nos saquearon, que fue el término de López Portillo, ¿no? Y de ahí que decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios. Pero pues ya, ¿qué controlaba si ya no había reservas internacionales? Ya se había ido el capital. Y luego, en el 94, en diciembre del 94, pasó también una situación similar. El que había entrado de secretario de Hacienda, un güey de apellido Jaime Serra Puche, en una reunión del pacto les dijo a los empresarios que el día siguiente iba a Hacienda a devaluar un 15%. Y una devaluación no se anuncia, ¿no? Porque en el primer receso que hubo de esa reunión, todos los empresarios llamaron a su tesorería y le dijeron, compra todos los dólares que encuentres, ¿no? Y en ese día había 6,000 millones de dólares de reservas internacionales. Y al día siguiente solamente quedaban 600 millones de dólares de reservas internacionales. Y la devaluación, en vez de ser 15%, se fue a 100%, ¿no? Es el llamado error de diciembre. Es decir, una devaluación no se anuncia, ¿no? Y pues lógico, se mete el control de cambios, pero pues ya se vio el capital, ¿no? Entonces, hoy en día que las reservas internacionales están como en 190 y tantos mil millones de dólares, pues es donde tienes que estar pausado para que no se te vaya. ¿Y qué hace el Banco Central para que no se vaya? Pues mantiene la tasa de interés alta, ¿no? En contexto internacional, la tasa de interés está en cero, ¿no? O cercana a cero, y el Banco Central te ofrece 4.25, pues lógico, eso hace que el capital venga, ¿no? Y no se vaya, ¿no? Porque gana con ese diferencial de tasa de interés. ¿Pero a costa de qué? De que esa alta tasa de interés, ¿no? Me frena más la actividad económica, me está llevando problemas de cartera vencida, porque la banca a su vez me cobra 3, 4 veces esa tasa de interés, ¿no? De referencia. Entonces, yo he dicho, el Banco de México tiene que trabajar con una tasa de interés de cero, cercana a cero. Y después de que yo dije eso en el Parlamento abierto, hace 2, 3 semanas, el que siguió después de mí fue el presidente del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas y dijo, no, dijo, eso provocaría salida de capitales, ¿no? Y sí, efectivamente provocaría salida de capitales porque pues, dejan de ofrecerle condiciones de rentabilidad en la esfera financiera. Entonces, bueno, ya no hubo chance ahí de contestar o de debatir. Entonces, mi planteamiento es de que el gobierno debe ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector productivo, ¿no? Y para ello tiene que incrementar el gasto público. Si tú incrementas el gasto, vas a incrementar demanda y vas a ofrecer condiciones de rentabilidad para incrementar la inversión industrial y agrícola para satisfacer esa mayor demanda derivada por el mayor gasto público. Y así evitaría salida de capitales. Y la otra es que si el capital te sale, pues rápidamente tienes que meter control de cambios, ¿no? Ahora, en el contexto actual de la cuestión digital, ya no tienes que ir una empresa al banco, ¿no? A comprar dólares, ¿no? Para después hacer un depósito en tu cuenta en la banca internacional, sino a través de un teclado tú puedes hacer movimientos de capital, ¿no? Haces un retiro en pesos de tu cuenta y luego en otra haces una compra de dólares y los depositas en tu cuenta en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora se hace todo a través, repito, de forma digital, a través de un teclado, ¿no? Entonces eso te dificulta la cuestión del control del movimiento de capitales.
Lo que yo diría, no, repito, eso tengo que verlo con las autoridades correspondientes que manejan esto, decir que en el momento en el cual el gobierno decrete la prohibición de fuga de capitales, es decir, aquel que haga un teclado para sacar capitales va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces ahí le pensaría 2 veces hacer ese movimiento a través del teclado de salida de capitales, ¿no? Que eso sí lo puede detectar en el momento en el cual, el minuto en el cual se da dicha transacción financiera y dicha salida de capitales, ¿no? Entonces, sí, se te pasa a complicar, ¿no? Pero de hecho existe, ¿no? Argentina, ante también la ola especulativa que enfrentó, metió el control de cambios, ¿no? Y se limita la demanda por dólares de las empresas, que fue lo que se estableció tanto allá en la crisis del 82 como en diciembre del 94. La demanda por dólares de las empresas tenía que estar justificado en función de los movimientos de mercancías que requerían para su proceso productivo, ¿no? Y Sí, luego sí. también se limitó la compra de divisas a los individuos, ¿no? Si sales tú al exterior, o sea, tienes una cuota de compra de dólares, ¿no? Y no en forma infinita, ¿no? Claro. Ok. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, ¿qué? Ya hemos avanzado bastante en el tiempo y no hemos entrado con la clase de hoy. Entonces, entramos a la clase de hoy. Bueno, es en torno al capítulo 1 y 2 del libro de austeridad, fiscal, causas y consecuencias, que, repito, se está vendiendo en la librería de la facultad y bueno, se vende en las librerías de la UNAM, pero creo que están cerradas, pero de la facultad creo que la chava esta, Catalina, sí lo está vendiendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, la introducción, o sea, cómo la política fiscal ha dejado de ser función del crecimiento económico y pasa a ser una variable financiera, ¿no? Es decir, pasa a priorizar el equilibrio fiscal, la baja inflación, la reducción de deuda. Y se analiza el porqué de esto, o sea, a lo largo del libro, ¿no? El por qué el gobierno está contra el gasto deficitario y por mayor deuda. Que repito que es lo que vamos a analizar, ¿no? Entonces, y bueno, también el mismo libro analiza qué tan sustentable o insustentable es el superávit fiscal. Y bueno, ya veremos que, repito, al gastar menos, recauda menos, y entonces desaparece el superávit, surge el déficit. ¿Y en qué medida han alcanzado los objetivos buscados de superávit fiscal y reducción de la deuda, ¿no? Repito lo que hemos venido diciendo de que cómo la deuda sigue creciendo a pesar de que se disminuye el gasto. Entonces, también el libro analiza el impacto que esta política fiscal tiene sobre el sector privado, el sector productivo, el sector externo, sobre el empleo y la actividad económica. Al gastar el gobierno menos, pues el sector privado va a disminuir sus ventas, va a disminuir sus ingresos. Y el sector externo también se ve afectado, ¿no? Porque al contraerse más la actividad productiva, menos competitivo pasas a ser y siguen las presiones negativas sobre el sector externo. Y este precepto del equilibrio fiscal parte de la premisa de que el sector privado debe ser el motor del crecimiento, ¿sí? Ahí están los discursos de que el gobierno debe amarrarse el cinturón para que el sector privado sea motor del crecimiento, sin no saber nada de economía. ¿No? Y ahí está, el sector privado se ve afectado el sector privado se ve afectado por la contracción del gasto público, va a disminuir sus ingresos y va a disminuir su capacidad de inversión y crecimiento. Y entonces decíamos que el sector privado no puede ser el motor de crecimiento debido a que
tenemos déficit de comercio exterior, y el déficit de comercio exterior afecta a las finanzas del sector privado, y también la misma austeridad fiscal afecta a las finanzas del sector privado, por lo que se ve sobreendeudado el sector privado y no tiene capacidad de ser motor de crecimiento alguno. Uy, me permiten tantito que están timbrando, entonces tengo que... que llegó correspondencia y tenía que pasar a firmar, recogerla. Bueno, entonces decíamos que el contexto de superávit fiscal, alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio, atenta sobre las condiciones internas de acumulación y crecimiento, siguen presionando sobre los llamados equilibrios macroeconómicos, se presiona sobre las propias finanzas públicas porque se recauda menos, se presiona sobre el sector externo porque pasamos a tener menos capacidad productiva y competitiva, y la economía sigue dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, ¿cómo dejamos de tener política fiscal, monetaria, cambiaria para encarar los problemas? ¿No? Entonces, ¿cómo estas políticas nos están llevando a un contexto de recesión económica? Y hay que señalar que este libro salió publicado el año pasado, salió publicado en octubre del año pasado. Entonces el libro se pronuncia por una política fiscal a favor del crecimiento y del empleo. ¿No? Es decir, porque hemos venido insistiendo, la política fiscal debe
responder a los propósitos nacionales. Entonces, un gobierno soberano que controla la moneda y trabaja con tipo de cambio flexible no tiene problemas financieros, se financia con su moneda, ¿no? Y lo que tienes que hacer, vamos a ver, es de que el gobierno puede gastar en todo aquello que se venda en su moneda. O sea, no puedes gastar en bienes importados porque ahí necesitas dólares, ¿no? Y otro elemento que también se enfatiza en el libro es que solo con crecimiento económico se puede reducir la deuda, ¿no? Es decir, el gobierno está disminuyendo el gasto supuestamente para pagar la deuda y pues la deuda sigue creciendo. ¿Por qué? Porque al disminuir el gasto disminuye la actividad económica y disminuye la recaudación. O sea, tienes que gastar más para impulsar el crecimiento económico y así poder recaudar más y para poder reducir la deuda. Entonces aquí empezamos con el capítulo 1, ¿no? La funcionalidad y disfuncionalidad de la austeridad fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué predomina la austeridad fiscal? ¿No? Es decir, ¿por qué la ortodoxia está en contra del déficit fiscal? Entonces, según ellos, porque el déficit fiscal te incrementa el gasto y te genera inflación, ¿no? Te genera déficit de comercio exterior y por lo tanto la inflación y el mayor déficit de comercio exterior te lleva a la devaluación de la moneda y te lleva también a incrementar la tasa de interés. Pero veamos un punto por punto, ¿no? O sea, ellos parten del hecho de que la economía está en pleno empleo, ¿no? Porque solamente en condiciones de pleno empleo el mayor gasto te genera inflación. Porque si tú tienes capacidad ociosa, el mayor gasto no te va a generar inflación. Va a utilizar la capacidad ociosa existente para incrementar la producción y satisfacer el mayor gasto. Y la cuestión está que dice que el gasto deficitario te va a generar déficit de comercio exterior. De nuevo, ¿no? Todo depende de la direccionalidad del gasto. Si estás en un contexto de economía abierta, pues sí, el mayor gasto se te va a importaciones y te va a aumentar el déficit de comercio exterior. Pero si ese mayor gasto público lo canalizas en favor de la producción nacional, lo canalizas en favor de incrementar la productividad, pues lógico, eso no te va a generar déficit de comercio exterior. O sea, al contrario, te va a potenciar la capacidad productiva y competitiva al incrementar la productividad de la producción para disminuir el déficit de comercio exterior. Entonces, si evitas inflación, ¿no? Porque tienes capacidad ociosa o porque estás canalizando el gasto, mayor productividad, mayor capacidad productiva, estás evitando inflación, estás evitando déficit de comercio exterior y por lo tanto evitas caer en la devaluación de la moneda, ¿no? Luego también, ¿por qué en el enfoque convencional te dice que el gasto deficitario, el gasto público deficitario te incrementa la tasa de interés? Porque también parten del hecho de que aquí que hay recursos financieros limitados, ¿no? Que el gobierno tiene que recurrir a deuda para financiar su gasto deficitario. Y al recurrir a deuda va a presionar al alza la tasa de interés y va a excluir el crowding out, ¿no? A excluir al sector privado de la disponibilidad de endeudamiento, porque el gobierno va a acaparar los créditos. Y entonces, por lo tanto, termina excluyendo al sector privado. Y decíamos, ¿no? Un gobierno soberano que controla la moneda no necesita ir, no necesita recurrir a deuda para incrementar su gasto, simplemente gasta, ¿no? Y al gastar, repito, te va a incrementar demanda y te va a que, pues a que haya mayor disponibilidad crediticia para el sector privado. ¿Por qué? Porque va a haber perspectivas de crecimiento y esas perspectivas de crecimiento van a asegurar el reembolso de los créditos que la banca va a otorgar. Entonces, en vez de originar un crowding out, un efecto de exclusión, te origina un efecto de inclusión, el de crowding in. Es decir, el gasto público deficitario te va a incrementar demanda, te va a generar expectativas de crecimiento, expectativas de mayores ingresos y por lo tanto la banca va a soltar el crédito a las empresas. ¿Por qué? Porque con esas condiciones de crecimiento le aseguran el reembolso del crédito que va a otorgar, ¿no? Y luego también está el hecho de que el gobierno, al trabajar con gasto deficitario, decíamos, el gobierno gasta acreditando en la cuenta de aquellos que le venden bienes y servicios. Entonces, por lo tanto, está aumentando los depósitos bancarios. Y al aumentar los depósitos bancarios, aumentan las reservas bancarias.
y el exceso de reservas bancarias tiende a disminuir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los bancos tratan de deshacerse de las reservas bancarias ofertándolas a menor tasa de interés, ¿no? Entonces ahí es cuando surge que el Banco Central y el gobierno emiten deuda. ¿Para qué? Para regular las reservas bancarias para mantener la tasa de interés objetivo, ¿no? Repito, pero en principio el gasto deficitario tiende a bajar la tasa de interés por la mayor liquidez que genera, ¿no? Y no aumenta la tasa de interés como dice el enfoque convencional. Sí, porque el enfoque convencional te dice, están en contra del déficit fiscal porque dicen, va a aumentar la deuda y eso va a aumentar la carga del servicio de la deuda. O sea, repito, es el discurso de Herrera, ¿no? Y luego dice, ¿cómo vamos a hacer para pagar la mayor carga del servicio de la deuda el próximo año? Dice, pues vamos a tener que aumentar impuestos, vamos a tener que disminuir el gasto, ¿no? Y eso va a disminuir el gasto y la inversión del sector privado y la actividad económica. Pues no, no. Repito, el mayor gasto público te va a reactivar la actividad económica. O sea, de ahí que tú tienes que analizar la política fiscal en torno a su impacto sobre la actividad económica y no en función del déficit o en función de la deuda, ¿no? Entonces, en el momento en el cual el gobierno va a gastar más, pues va a reactivar la economía y va a recaudar más, ¿no? Y dado caso, si emite deuda, eso no va a implicar una carga para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque las presentes y futuras generaciones van a tener mayores ingresos, ¿no? Para comprar esa deuda, ¿no? O sea, y esos mayores ingresos le va a permitir al gobierno que recaudar más para, repito, disminuir el déficit y pagar la deuda, ¿no? Entonces, de ahí que el enfoque convencional te plantea la necesidad de equilibrio fiscal, que es condición para el crecimiento, ¿no? ¿Y dónde fregados estamos, no? Ahí está el equilibrio fiscal que más que el crecimiento está contrayendo más y más la actividad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a contraer más el gasto ante la disminución ya de las exportaciones y del consumo y la inversión privada. Entonces, el trasfondo del equilibrio fiscal, ¿no? O sea, el trasfondo del superávit fiscal es reducir el tamaño del Estado en la actividad económica. Porque como los gobiernos han logrado el equilibrio fiscal, ¿qué hizo Salinas de Gortari? O sea, se venía trabajando con superávit primario desde el 83, pero había déficit fiscal por el costo del servicio de la deuda pública, por la alta tasa de interés y la devaluación que encarecía la deuda externa en términos de pesos. Entonces, lo que hizo Salinas de Gortari fue, bueno, está la política del pacto que ancla el peso al dólar en una paridad nominal fija. Entonces ahí se frenó el impacto que la devaluación tenía sobre el costo del servicio de la deuda pública externa en términos de pesos. Y luego también lo que hizo fue vender empresas y todo lo que recibió por la venta de empresas públicas, por la venta de Teléfonos de México, de la banca, fue al pago de la deuda, ¿no? Entonces disminuye el monto de la deuda. Disminuye el monto de la deuda, baja la tasa de interés y fijas el tipo de cambio, pues lógico, ¿no? Se disminuyó el déficit financiero que tenía la economía, porque era derivado de la alta deuda y del costo de la deuda, ¿no? Disminuyó el costo de la deuda y el monto de la deuda, pues lógico, ¿no? Desapareció equilibrarse las finanzas públicas, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué? De que el gobierno dejó de tener menos empresas, ¿no? Entonces, el trasfondo del superávit fiscal es reducir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Y entonces esto, por lógico, al limitar al gobierno a una política de austeridad fiscal, pues limita su viabilidad de encarar los problemas de la economía, que es justo lo que está pasando hoy en día, ¿no? No tenemos política contracíclica. Es decir, es para que el gobierno, ante la caída de exportaciones y del consumo y la inversión privada, es para que el gobierno esté incrementando el gasto para incrementar demanda y así contrarrestar los problemas que tenemos. Pero no, repito, sigue con la política de austeridad fiscal y eso viene a contraer más la actividad económica. Y entonces, esta posición de la escuela convencional de disminuir la participación del Estado en la actividad económica lleva a qué? Pues a que la economía sea comandada por las fuerzas del mercado, ¿no? Por la cúpula empresarial. Y ahí que venía invirtiendo en Pemex, en la CFE, en la privatización de la infraestructura, ¿no? Y poner al Estado como Estado policía, ¿no? Entonces de ahí que se señala que como los opositores al gasto deficitario no consideran el impacto que este tiene sobre la actividad económica, ¿no?
que te viene aquí, pues, a incrementar demanda y a generar condiciones de rentabilidad y crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O muy rápido? Todo bien, profe. Y luego también en el enfoque convencional se dice que la seguridad fiscal te origina mejor asignación de recursos, en absoluto, ¿no? El hecho de que el gobierno dejara de mandar deuda no implica que haya más disponibilidad crediticia del sector privado. ¿No? O sea, de hecho, la banca ha dicho, no, sí, tenemos condiciones para otorgar créditos, pero el sector privado no demanda créditos. ¿Por qué? Porque la misma política de superávit fiscal ha contraído la demanda, ha contraído ventas, entonces, ¿para qué van a pedir créditos el sector privado para invertir en dónde, no? Si se ha contraído el mercado interno. Entonces, el que origina el crowding out, el efecto de exclusión del sector privado en la economía, es el superávit fiscal, es la austeridad fiscal. ¿Por qué? Porque está disminuyendo demanda, está disminuyendo, está atentando sobre las expectativas de crecimiento, y de ahí que el sector privado pasa a vender menos, pasa a tener menos ingresos y menos inversión. Entonces, ¿por qué la cúpula empresarial está a favor del equilibrio fiscal? Porque es lógico, ¿no? Eso disminuye, decíamos, las inversiones públicas en PEMES, en los sectores estratégicos, en infraestructura, y la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Pero la bronca es que esa política de austeridad fiscal pasa a afectar al sector privado en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir sus ventas y sus ingresos. Pero la cúpula empresarial, repito, sí se ve beneficiada porque pasa a invertir en aquellos sectores estratégicos que antes eran de uso exclusivo del gobierno. Y ahora están enojados con el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ha circunscrito para el gobierno la industria energética, ¿no? PEMES y la CFE, donde ellos quieren invertir, ¿no? Entonces, para que el gobierno disminuya la inversión, sí, o sea, repito, ellos están a favor del equilibrio fiscal, decíamos, para que le amplíe la frontera de inversión al sector privado, en los sectores estratégicos de la economía, ¿no? Entonces, se señala que cuando la economía trabajaba con déficit fiscal, repito, crecíamos al 6.4% promedio anual, ¿no? Hasta el 81, ¿no? Y con el equilibrio fiscal, ¿no?, hemos venido creciendo al 2.4 y actualmente hay recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque la política fiscal dejó de actuar como herramienta de motor de crecimiento, ¿no? Evidenciando que el sector privado por sí solo es incapaz de ser motor de crecimiento de la economía, ¿no? Necesita del gasto público. Entonces, la política fiscal y las calificadoras internacionales, pues sí. Es decir, cómo la austeridad fiscal va encaminada a crear condiciones de confianza en favor del capital financiero, ¿no?, para ser bien visto por los calificadores internacionales y tener acceso a los mercados financieros. Y decíamos, se oponen al gasto deficitario porque creen que eso va a comprometer el pago de la deuda, ¿no?, y va a desestabilizar el tipo de cambio. Y lo que está comprometiendo el pago de la deuda, repito, es la austeridad fiscal, carajo. Ahí están, o sea, el problema es que la austeridad fiscal no asegura condiciones de pago. ¿Por qué? Porque te frena la actividad económica y el gobierno termina recaudando menos y siguen los problemas de crecimiento de la deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué la política fiscal dejó de priorizar el crecimiento económico y pasó a ser política financiera? Sí, porque el sector financiero es el hegemónico, ¿no? Que te demanda ¿qué? Que te demanda condiciones de estabilidad, de baja inflación, de estabilidad del tipo de cambio. Te demanda que le asegures condiciones de reembolso a través de no caer más en déficit, ¿no? Y repito, predomina el enfoque convencional de que supuestamente el gasto deficitario origina inflación y devaluación, que afecta al sector financiero, ¿no?
Pero sobre todo, repito, va encaminado a qué? A reducir el tamaño de participación del Estado en la actividad económica, ¿no? Y la cuestión es de que todo esto viene acompañado de la autonomía del Banco Central, que le quita el monopolio del dinero al gobierno, ¿no? El gobierno ya no puede financiarse con su moneda. Entonces pasa a limitar la política fiscal. O sea, pasa a obligar al gobierno a trabajar más con austeridad fiscal. Y si cae en déficit, cae en deuda, ¿no? Porque el Banco Central, repito, lo deja de financiar. Y luego está el hecho de que, decíamos, la libre movilidad de capitales exige trabajar con estabilidad del tipo de cambio, porque pierde, el capital pierde con la devaluación. Entonces, de ahí que el gobierno hace todo lo posible, el Banco Central hace todo lo posible para mantener estable el tipo de cambio, para que el capital financiero venga y no se vaya. Y la bronca es que esta política, o sea, logran la estabilidad del tipo de cambio a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal, que te frena el crecimiento económico, ¿no? Y la cuestión es que al deteriorarse la esfera productiva siguen las presiones negativas sobre el sector externo, y para que no te desestabilice el tipo de cambio, el déficit de comercio exterior, pues sigues promoviendo más entrada de capitales, vía alta tasa de interés y vía austeridad fiscal, ¿no? Mayor privatización y extranjerización de la economía, para que el capital venga y así estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, como con la autonomía del Banco Central, el gobierno perdió el control de la política económica, pierde el control de la moneda, no tiene viabilidad de tener política fiscal y tampoco política cambiaria para devaluar la moneda y mejorar las condiciones de competitividad de la producción nacional, ¿no? Entonces, todo esto, al atentar sobre la esfera productiva, repito, nos lleva a depender de las variables externas. O sea, dependemos de la entrada de capitales, sea de exportaciones o de remesas o de inversión extranjera directa o de cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Entonces, toda la política económica va encaminada aquí, a que el capital venga y no se vaya. De ahí esos diferenciales de tasa de interés que hablábamos, de ahí la austeridad fiscal para mandar señales de baja inflación, de estabilidad del tipo de cambio y señales de que vas a pagar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Va quedando claro? ¿No va quedando claro? Voy muy rápido. No, va bien, profesor. Todo bien, profe. Sí entiendo. Qué lógico que hay que leer. Pero bueno. Entonces, repito, la política pasa a actuar a favor de lo financiero, tanto la austeridad fiscal como la alta tasa de interés, la estabilidad cambiaria, y todo esto, repito, atenta sobre la capacidad productiva, sobre el crecimiento, y sigue las presiones sobre el déficit de comercio exterior como sobre las finanzas públicas, ¿no? Entonces caemos en un contexto de alta fragilidad de la economía, ¿no? Alta fragilidad externa, o sea, dependemos del comportamiento de las exportaciones, de las remesas, de la entrada de capitales, inversión extranjera directa o de cartera, y qué es lo que está pasando hoy en día. Pues todas estas variables externas están actuando de forma negativa, ¿no? Caída de exportaciones, caída de remesas, caída de la entrada de capitales, y la economía no tiene condiciones endógenas, internas, para hacer frente, ¿no? Ni tampoco tenemos manejo soberano de la política económica para hacer frente a esto, ¿no? Es decir, no se puede flexibilizar la política económica en favor del crecimiento y el empleo, no podemos bajar la tasa de interés, no podemos incrementar el gasto público. ¿Por qué? Porque dependemos de la entrada de capitales. Decimos, si se baja la tasa de interés, el capital se va a ir, ¿no? Entonces hay que no la bajan, ¿no? Si en el gobierno incrementa el gasto público, va a generar expectativas inflacionarias y devaluatorias y el capital se va, ¿no? Entonces ahí seguimos con políticas de austeridad fiscal, mandando señales de estabilidad de la moneda, ¿no? Del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo en vez de disminuir el déficit de comercio exterior, encarando los problemas productivos que lo generan, ¿no? Optamos por seguir promoviendo entrada de capitales para financiar dicho déficit, ¿no? Entonces, creamos un círculo vicioso, porque la política económica dirigida a promover entrada de capitales, alta tasa de interés o austeridad fiscal, siguen atentando sobre la esfera productiva, y atentar sobre la esfera productiva sigo creando presiones negativas sobre el sector externo y sigo dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces la bronca es
¿cómo vas a asegurar esa mayor entrada de capitales si no tienes condiciones de pago? ¿Cómo vas a pagar el rendimiento que estás ofreciendo? Está claro, ¿no? Sí, porque esas altas tasas de interés te están aumentando la carga del servicio de la deuda, y para cubrir el servicio de la deuda sigues disminuyendo el gasto público, la inversión, y sigues dando malos problemas, ¿no? Entonces caemos en un contexto donde sigue aumentando más la carga del servicio de la deuda, ¿no? Y menos la capacidad de gasto de la economía, y eso desemboca en crisis. No por nada estamos en contexto de crisis, ¿no? Que va a ser prolongada, ¿no? Entonces, ¿cómo el gobierno se pronuncia por recortes presupuestales y no por aumento de impuestos para equilibrar las finanzas a fin de no afectar las ganancias? Sí, ellos creen que el recorte del gasto genera menos costos políticos el aumento de impuestos, ¿no? Y de ahí, repito, el por qué desde un inicio el gobierno dijo no iba a aumentar impuestos sino hasta el segundo periodo de su mandato, pensando que el segundo periodo de su mandato iba a tener más votos que en el primer periodo, ¿no? Y pues resulta que no, pues no, no va a ser. Entonces, y la bronca es que este recorte del gasto le ha traído no solamente contracción económica, sino también mayores costos políticos, ¿no? Porque pues, se han visto tantos sectores afectados por los recortes presupuestales. Y él cree que con los gastos sociales tiene el apoyo necesario para sucumbir, digo, para mantenerse, ¿no? Sí, pues ahí está, ¿no? O sea, como la disminución del gasto está contribuyendo demanda a la actividad económica. Y este discurso de finanzas sanas y de y que no se va a pedir prestado es no entender nada de economía, carajo, ¿no? Y el problema es que siguen insistiendo en eso, ¿no? Que decíamos, al gastar poco, recauda poco, ¿no? Por lo que sigue el déficit fiscal y el aumento de la deuda, ¿no? Y las finanzas públicas deben ser funcionales a los propósitos públicos. Debe centrarse en determinar el flujo de ganancias en el sector productivo y en la creación de empleo, ¿no? Y si la política fiscal, repito, más que asegurar condiciones de rentabilidad del sector financiero, debe asegurar condiciones de ganancia en el sector productivo, y por eso tiene que incrementar el gasto, ¿no? Tiene que incrementar la generación de empleo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profesor, al principio mencionó que no se puede dar aumento de inflación si se tienen recursos ociosos Así o es. se aumenta la productividad. ¿Cómo sería el no aumento de la inflación con este último mecanismo? Mira, repito, actualmente la economía tiene alto nivel de capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque han caído las exportaciones, ha caído el consumo y la inversión en el sector privado, ha caído la demanda. Entonces, el gobierno perfectamente puede incrementar el gasto por incrementar demanda, y las empresas van a utilizar esa capacidad ociosa. O sea, haz de cuenta, o sea, una empresa tiene su capacidad productiva, digamos, 100%, ¿no? Pero comúnmente las empresas siempre te trabajan con un margen de capacidad ociosa, digamos, de un 20%. Se trabajan con el 80% de la capacidad instalada. Y se trabajan con ese margen de 20% de capacidad ociosa para, si hay crecimiento de demanda, incrementar la producción y cubrir esa demanda para evitar que nuevas empresas entren al mercado, ¿no? Pero lo que se considera como normal, trabajar con el 80% de grado de utilización de la capacidad productiva, en un contexto de crisis, ¿qué pasa? Pues cae la demanda, tanto por exportaciones como el consumo, gasto público, etcétera. Entonces, en vez de estar trabajando, digamos, el 80% de la capacidad instalada, se están trabajando al 60 o al 50 o al 40% de la capacidad instalada, ¿no?
Entonces, de ahí que yo venía mencionando que el gobierno debe incrementar el gasto público, ¿no?, de forma significativa para incrementar demanda y así llevar a las empresas a qué, pues lógico, a volver a emplear trabajadores para utilizar la capacidad productiva existente para incrementar la producción y satisfacer esa mayor demanda derivada del mayor gasto público. Entonces, por lo tanto, eso no te va a originar inflación. La inflación se deriva cuando ¿qué? Cuando la economía está en pleno empleo. Está oferta y demanda, ¿no? Si de repente crece más la demanda con respecto a la oferta, pues lógico va a haber presión sobre precios, ¿no? Pero el problema es que la demanda está acá y la oferta está acá, ¿no?, porque hay capacidad ociosa. Entonces tú puedes incrementar demanda, ¿no? Y va a haber oferta que satisfaga esa mayor demanda y por lo tanto evitas presiones sobre precios. Pero Ahora, ¿sí? con el aumento de la productividad. Bueno, mejor, ¿no? Es decir, ¿qué implica, o sea, la productividad? O sea, ¿qué incrementa la producción por hora, hombre trabajado, ¿no? Y entonces, eso te permite ¿qué? Pues bajar costos y por lo tanto evitar alza de precios. Entonces, también el gobierno tiene que invertir en ciencia y tecnología para incrementar el desarrollo tecnológico y así incrementar la productividad. Entonces, aumenta la producción por hora hombre trabajado y, en consecuencia, bajas costos y evitas presiones inflacionarias. Sí, gracias. Ya entendí mejor. Ahora, el problema es de que actualmente, bueno, desde el contexto de la economía abierta y el tipo de cambio apreciado, han aumentado los coeficientes de importación, ¿no? Se importa tanto para exportar como se importa tanto para producir para el mercado interno. Entonces, al aumentar el gasto, para aumentar la producción nacional, como se han roto cadenas productivas internas, pues te va a llevar a que la mayor producción te va a demandar mayores insumos importados. Y entonces ahí se plantea la necesidad de ¿qué? De que haya una política industrial para producir internamente esos insumos y evitar que el crecimiento económico repercuta en mayores importaciones, ¿no? Sí, porque si repercute en mayores importaciones, la bronca es cómo vas a financiarlas, ¿no?, en un contexto donde está disminuyendo la entrada de capitales. Entonces, de ahí que tú tienes que trabajar en torno a una política más integrada internamente, ¿no? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nadie tiene el libro? Jóvenes, pregunté. No, profe, no lo he podido comprar. La verdad es que no salgo para nada de mi casa. O pueden ver a través entran ahí a la página de la Jornada de Oriente. Ahí tengo mi columna y ahí están un montón de artículos, eh, cientos, diría yo, cientos de artículos semanales, que es cuestión de que busquen ahí los artículos de política fiscal, ¿no? Y en función de eso, ¿no? Pueden suplir la lectura de estos dos capítulos del libro, ¿no? Sí, porque he venido escribiendo mucho sobre política fiscal. ¿Más comentarios, preguntas, jóvenes?
A ver, ¿quién me dice en qué consiste el crowding out? El efecto de exclusión. Pues es un argumento que utilizan los neoliberales para decir que la inversión pública ahuyenta de alguna manera la inversión privada en ciertos sectores. ¿Por qué? Porque la inversión privada de alguna manera también provoca monopolios. ¿Inversión privada? Pública, la inversión pública. ¿Los demás qué dicen? Jóvenes, si lo vimos ahora, hombre. O sea, el compañero se refiere a que la inversión pública en algunas empresas o que la inversión pública como tal, considerando que en algún momento, por ejemplo, la banca fue del gobierno federal y eso lo considera monopolio. Es que no entendí su pregunta hacia qué lado iba. No, mi pregunta es en qué consiste el crowding out, ¿no? Y él dice que el gobierno monopoliza sectores que excluye al sector privado, que es lo que ha venido diciendo con respecto a Pemex y a la industria eléctrica, ¿no? Pero la cuestión, aquí el término de crowding out está más referido, repito, al gasto deficitario. Decíamos que dentro del enfoque convencional el gasto público deficitario demanda más deuda, ¿no? Dentro del enfoque convencional demanda más deuda y esto mayor demanda por deuda aumenta la tasa de interés y va a haber menos disponibilidad crediticia para el sector privado, que se ve afectado por la menor disponibilidad crediticia y por el alza de la tasa de interés y por lo tanto está excluyendo al sector privado de la economía, porque el gobierno está monopolizando toda la disponibilidad crediticia. Entonces, sí, dice, el gobierno está excluyendo el sector privado. Y el planteamiento, bueno, está presente en el libro que recoge a la teoría moderna del dinero, el planteamiento keynesiano, es de que, pues que no, que el gasto, un gobierno que controla la moneda no necesita del crédito de la banca para gastar, para financiarse, se financia con su propia moneda. Y el gasto deficitario va a incrementar demanda y por lo tanto va a generar expectativas de crecimiento y rentabilidad para que el sector privado invierta. Y en consecuencia, la banca te presta en función de asegurar el reembolso del crédito. Entonces, en el contexto de crecimiento debajo del gasto público deficitario, la banca va a terminar prestando más. ¿Por qué? Porque ese crecimiento le va a asegurar el reembolso del crédito. Entonces, ese gasto deficitario no te excluye el sector privado, sino al contrario, te lo incorpora a la economía. Y de hecho, yo analizo en el libro qué es lo que ha venido pasando con la política de austeridad fiscal. Sí, ahí está, el gobierno demanda menos crédito y ahí están los créditos disponibles para el sector privado, pero el sector privado no demanda créditos. ¿Por qué? Porque el mercado interno está restringido por el menor gasto público. Entonces, lo que origina el crowding out, el efecto de exclusión del sector privado en la economía, no es el déficit fiscal, sino es la política de austeridad fiscal, que termina disminuyendo demanda, ¿no? Y por lo tanto, disminuye los ingresos de las empresas, no hay perspectivas de crecimiento, y entonces por lo tanto dejan de invertir, ¿no? Sí, porque esto en el planteamiento de Robert de Robert Lucas, que es de los ideólogos de la equivalencia ricardiana, te dice, sí, de que el gasto deficitario se va a traducir, el público deficitario se va a traducir en mayor deuda, y esa mayor deuda se va a traducir en mayores impuestos y que va a disminuir el poder adquisitivo del sector privado y la participación del sector privado en la economía, ¿no? Porque el gobierno se va a financiar con mayores impuestos y que termina finalmente restringiendo la actividad económica. Y pues no,
porque el gasto público deficitario, repito, te va a incrementar el ingreso presente y futuro. Y las presentes y futuras generaciones van a tener condiciones para comprar la deuda sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sus ingresos se van a ver incrementados, ¿no? Por el mayor gasto público deficitario, ¿no? Sí, repito, la cúpula empresarial le ha dicho, no, sí, o sea, el gobierno los está excluyendo de Pemex y la CFE, ¿no? Aunque lógico, pues, ya venían invirtiendo ahí con los gobiernos anteriores, ¿no? Pero la cuestión es de que antes la cúpula empresarial, o sea, en los 40, 50, 60 y 70 el sector privado no demandaba invertir en Pemex ni en la CFE, ¿no? ¿Por qué? Porque había condiciones de rentabilidad del sector industrial, del sector agrícola. Deja de haber condiciones de rentabilidad del sector industrial, del sector agrícola, por el contexto de la austeridad fiscal, por la economía abierta. Por lógico, la cúpula empresarial pasa a demandar invertir en los sectores más rentables, que es el sector energético, ¿no? Entonces, de ahí que en lo que vimos del capítulo 1, se señala que la política fiscal debe asegurar condiciones de rentabilidad en el sector productivo. ¿Para qué? Para que el sector privado invierta en el sector industrial, en el sector agrícola. Y para ello el gobierno tiene que incrementar el gasto. ¿Algo más, jóvenes? Profesor, entonces, para entender un poco más, Sí. este enfoque de desplazamiento no se genera por que el gobierno invierta más, sino porque al no invertir, no genera condiciones de rentabilidad para la cúpula empresarial. Digo, para todo el sector privado, sí. Okay, para el sector privado. Pero también estas a veces, digamos, el que no invierta genera que, o que no haya inversión en determinados sectores, puede generar espacios para que los empresarios puedan invertir ahí, porque no existe alguien más que pueda proveer por eso, estos bienes. O sea, por eso mismo, la cúpula empresarial está por la austeridad fiscal. Porque como los gobiernos venían alcanzando la austeridad fiscal, se dejó de invertir en Pemex por muchos años. Se dejó de invertir en el sector eléctrico por muchos años. Se dejó de invertir en infraestructura. Entonces, eso le abrió la frontera de inversión a la cúpula empresarial. Te pasaban a invertir en Pemex, te pasaban a invertir en la industria eléctrica y en infraestructura. Ahí está la infraestructura privatizada, ¿no? O sea, por eso la austeridad fiscal, repito, es funcional a la cúpula empresarial. Pero la austeridad fiscal, el momento en el cual el gobierno gasta menos de lo que recauda, te afecta al sector privado en su conjunto. ¿Por qué? Porque se ve contraída la demanda, ¿no? Entonces, lo que ha venido aconteciendo es que dentro del sector privado ha habido una centralización del capital tremenda en favor de la cúpula empresarial, ¿no? Y han perdido los pequeños y medianos productores, que son los que producen por el mercado interno, ¿no? Y el mercado interno se ha visto restringido por la disminución del gasto. Ok. Entonces no tendría que rebasar esa línea el gasto para que, bueno, no genere las condiciones contrarias de rentabilidad para el capital. El gobierno debería incrementar el gasto público deficitario para incrementar demanda y favorecer al sector privado en su conjunto, ¿no? Sí. Y que la cúpula empresarial no esté demandando tanto invertir en Pemex y la CFE, sino que tenga condiciones de rentabilidad para desarrollar sustitución de importaciones, desarrollar la industria manufacturera, la producción de granos básicos, etcétera, ¿no? Ok. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, seguimos la próxima clase con el capítulo 2 de este libro, ¿no? Que tenga condiciones, bueno, yo lógico recomiendo que compren el libro, ¿no? Para entender más la problemática que estamos viviendo y que va a seguir presente por no sé cuánto tiempo. No sé si tengan contacto con Catalina, la hija de la señora ahí de la librería, he visto que ella lo está vendiendo. O comprarlo a través de libros.unam.mx,
aquel que tengan condiciones, o, repito, o entren a la página de la jornada de oriente.com, ponen mi nombre completo y ahí les va a aparecer mi columna y ahí están, repito, un montón de artículos sobre política fiscal, ¿no? ¿Ninguna otra pregunta? Están muy callados, jóvenes. Bueno, entonces, cuídense y nos vemos el jueves. Okay. De acuerdo, gracias, profe. Gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego.